Bienvenidos a esta séptima clase del curso básico de Make, y en esta clase vamos a aprender cómo utilizar las bases de datos que nos ofrece Make, algo realmente útil, algo que vimos de pasada en la clase introductoria, pero que es muy útil, como os digo, porque nos permite sustituir el famoso caso que me estáis viendo hacer en el curso básico de vincular una hoja de Excel, por ejemplo, o una hoja de Google Sheet con Make.com. Crear una base de datos además también nos da la posibilidad de compartir esta misma base de datos con diferentes escenarios. Vamos a ver un caso práctico sobre cómo crear una base de datos para hacer un envío de emails masivo. Así que vais a ver que es una clase muy sencilla. Ya os digo que suele ser algo más desconocido y que puede dar un poco de miedo, pero vamos a verlo paso a paso como siempre para que cojáis confianza y podáis empezar a utilizar vuestras propias bases de datos en Make. Y como siempre, vamos a ello. Vamos a empezar por vincular y volcar datos desde una hoja de Excel que tengo ya creada. Esta es mi hoja de Excel que tengo creada, y el caso que vamos a ver es para el sector de los seguros, por ejemplo. Va a ser una base de datos que vamos a vincular con Make.com para hacer este envío masivo de emails, y va a ser muy sencillo. Dependiendo de una serie de parámetros, mandará los correos a unas personas o a otras. Entonces vamos a ver cómo vincular esto con Make. También dejar claro que esto aplica realmente a tanto una base de datos que pueda estar en una hoja de Excel como a través de un webhook o una API, como vimos en la clase anterior. Puede capturar datos desde cualquier fuente. Entonces, en este caso vamos a vincular la hoja que acabamos de ver. Voy a vincularla, como ya sabemos, con Make.com. Vamos a darle en este caso a Search Rows y voy a vincular la hoja. Ya tengo vinculada mi hoja. Vamos a dejar el límite en blanco para que capture todas las filas. Vamos a darle a OK. Y aquí vamos a añadir el módulo de Data Store. Vosotros simplemente con que escribáis Data ya os va a aparecer. Y este módulo da muchísimas opciones, como añadir un registro, buscar un registro concreto, borrar la base de datos, actualizar un registro. Hay muchas opciones, como en la mayoría de módulos de Make. En este caso vamos a volcar estos datos de la hoja de Google a la base de datos. Por tanto, vamos a coger la opción de Add Replace a Record. Vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a decir, para el caso de los seguros, vamos a decir clientes seguros. Y tenemos que crear nuestra estructura de datos. ¿Qué quiere decir crear nuestra estructura de datos? Toda base de datos tiene que tener una estructura. En este caso, la estructura, como habéis visto en la hoja de Google, es muy sencilla. Realmente es nombre, email, edad y objetivo. Esos son los 4 parámetros que tenemos que crear, junto con uno más que vamos a añadir y que nos va a ser muy útil, que es añadir el parámetro de estado, para que cuando hagamos el envío de emails, ese estado se cambie a sí, de tal manera que cuando vuelva a pasar el escenario ya sepa que esos emails los ha mandado antes. Entonces, como os digo, aquí podríamos tener diferentes estructuras de datos, pero en este caso vamos a crearla desde cero, porque sepáis que una misma estructura de datos podría servir para varias bases de datos. En este caso vamos a darle aquí a añadir y tenemos dos opciones. En este caso vamos a decir que esto va a ser, por ejemplo, clientes normal, y nos da la posibilidad de añadir los ítems manualmente, que es lo que vamos a hacer, pero también podríamos generarlo automáticamente, cosa que es bastante útil. Por ejemplo, aquí nos da la opción de si lo que queremos meter es un JSON o un archivo XML. Meter un JSON sería útil en casos como vimos en la clase anterior, cuando queremos conectar una API. Si tenemos el JSON de la documentación, lo meteríamos aquí y él solo añadiría y crearía la estructura de la base de datos. No es el caso, es algo más complejo. En este caso vamos a añadir aquí donde dice Add Item. Y cuando le demos a añadir ítem, vamos a ir volcando simplemente los mismos ítems que tenemos en nuestra hoja de Excel. En nuestro caso vamos a decirle nombre. Aquí nos dice qué tipo de ítem es el que estamos metiendo. En este caso siempre vamos a meter texto, pero también podríamos meter, si queréis, números, en caso de que queráis hacer operaciones. Algo más complejo. De momento vamos a dejarlo todo en texto. Aquí importante dejar esto cuando dice requerido decimos que no, y multilinear vamos a decir que tampoco. Vamos a darle a añadir ítem. Vamos a ir metiendo todos los ítems que tenemos en nuestra hoja de Excel. Vamos a darle a email, añadir ítem. El siguiente era edad. Vamos a darle a añadir ítem. El siguiente era objetivo. Y vamos a meter este último que os he dicho que va a ser muy útil, que va a ser el de estado.
que se va a estar actualizando cuando hagamos el envío masivo de los correos. Vamos a darle a salvar. Aquí, dependiendo del plan que tengáis, yo os lo estoy enseñando con el plan gratuito. Si tenéis el plan, alguno de los planes de pago, veréis que podéis meter hasta 10 bases de datos y así sucesivamente. Pero con el plan gratuito nada más que deja crear una base de datos, más que suficiente para hacer la prueba y probar con este plan gratuito. Vamos a darle a salvar y ahora ya nos crea la base de datos y nos pregunta el key. ¿Qué es el key? Bueno, el key es una clave que crea automáticamente cada vez que crea un registro. De momento os recomiendo dejarlo en blanco, porque si no podéis empezar a liaros antes de empezar a crear la base de datos, dejarlo tal cual está en blanco. Aquí le decimos si queremos que sobreescriba cada vez que crea un registro nuevo, vamos a dejarlo en no. Y esto ya sabemos cómo se hace de otras clases, muy sencillo, simplemente vamos a ir volcando cada una de las variables donde corresponda, en nombre con nombre, email con email, en edad con edad, objetivo con objetivo y en estado vamos a decirle de momento que no, porque no se ha mandado todavía ninguno de los correos. Vamos a darle a OK y vamos a darle a Run Once y nos va a crear la base de datos con los 4 registros que tenemos ahora mismo volcados, a modo de ejemplo, en nuestra hoja. Vamos a venir aquí donde dice Data Stores y vamos a tener aquí nuestra base de datos de clientes. Entonces ya hemos creado nuestra base de datos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora con esto, verdad? Os estaréis preguntando. Bueno, vamos a ver primero cómo se ve la base de datos en Make. Vamos a darle aquí a Browse y esta sería nuestra base de datos. Como veis, podemos hacer pues de todo. Tenemos desde los propios datos, lo podemos aquí editar si queremos directamente. Esta es la API Key que os comentaba que crea automáticamente en cada uno de los registros. Realmente es bastante sencilla e intuitiva. Podríamos añadir directamente también alguno de los registros si queremos. En este caso no lo voy a guardar. Una vez que tenemos aquí la base de datos, como os digo, esta misma base de datos, esta misma estructura, la podremos utilizar en diferentes bases de datos. Vamos a hacer un caso práctico para que veáis qué podemos hacer con esto, el caso de los envíos del correo electrónico que os he comentado antes. Para ello vamos a crear un escenario y vais a ver qué sencillo es. Aquí en la base de datos vamos a darle de nuevo a Data Store y podríamos, si quisiéramos enviar un correo en concreto a una dirección en concreta, si le diésemos a Get a Record, aquí pondríamos la key que hemos visto antes en la base de datos concreta de ese registro, pero no es lo que queremos hacer. Lo que vamos a hacer va a ser más genérico para que nos amplíe la búsqueda. Vamos a darle a Data Store y vamos a darle Search Records. En Search Records vamos a elegir nuestra base de datos, en este caso es la única que tenemos, la del cliente de los seguros, y aquí podemos filtrar lo que queramos. Podemos filtrar, por ejemplo, que la edad sea el operador, vamos a decirle que sea mayor de 40 años, por ejemplo, y aquí podríamos añadir realmente pues que solamente se envíen a los seguros de hogar o que solamente se envíen a los seguros de coche para la franja de edad entre 40 y 35 años, por ejemplo. Y el filtro que pongamos será lo que seleccione para el envío de los correos. En este caso voy a dejar solamente para mayores de 40 años. Tengo a 2 casos solamente en la base de datos del ejemplo. Pero como os digo, podemos filtrar lo que quisiéramos. Vamos a darle a OK y ahora vamos a decir que esta selección que acabamos de hacer les envíe un correo electrónico vinculando un correo a través de Gmail, por ejemplo. Vamos a darle aquí a enviar un email. Y esto ya lo hemos visto en otras clases. Vamos a darle aquí a añadir un recipiente, el email, ya lo tenemos de nuestra base de datos. Vamos a darle aquí a email y el asunto, vamos a decir, pues no sé, un email para usted. Y aquí, pues, el nombre y el contenido que sea, por ejemplo, estimado y el nombre. Nos ponemos en contacto para informarle de que, y aquí el producto que fuese, en este caso, por ejemplo, sería el objetivo, etcétera. Ya sabéis, la narrativa de cada uno, de cada una. Lo interesante es que podemos ahora añadir un último módulo. En lugar de Search Records, vamos a darle a Update a Record. Recordáis que antes metimos el parámetro de estado, pues vamos a elegir nuestra base de datos de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en los records, el que queremos actualizar es solamente el de estado. Y cuando se mande el correo vamos a decir que sí. Y en este caso, como queremos que esto lo haga con todos los parámetros
en los que coincida este filtro, aquí en Key vamos a meterle la opción de Key para que coja todos los registros, no solamente uno en concreto. Entonces vamos a darle a OK y ahora sí vamos a darle a Run Once. Tenemos aquí a Data Stores, vamos a darle a Browse y aquí vemos cómo nos ha cambiado el estado al parámetro que coincidía para el envío del email. Como veis, algo sencillo esto de las bases de datos, muy útil y que puede reemplazar, como os he dicho al principio, el tener que vincular hojas de cálculo directamente. También es muy útil si tenemos varias bases de datos en base a una misma estructura y queremos vincularla con diferentes escenarios. El hecho de tenerlas integradas directamente con Make facilita muchísimo las cosas. Sí que tenéis que tener en cuenta de que si modificáis, si tenéis una base de datos o varias bases de datos dentro de una misma estructura de datos y modificáis la estructura de datos, corres el riesgo de que también fallen el resto de las bases de datos. Entonces, lo ideal y una buena práctica, ya para terminar, sería que si creáis una estructura de datos, tengáis muy claro cuáles son las bases de datos que están vinculadas a esta estructura, por si modificáis la estructura, pues que no sean perjudicadas, porque ha pasado ya de tener algún quebradero de cabeza de dónde estaba el fallo y ahora el fallo estaba en la estructura. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya resultado de utilidad, que os sirva para seguir conociendo más en profundidad las opciones que os da Make a nivel más básico. Recordad que es un curso básico todavía. Y como siempre, si queréis que siga subiendo contenido formativo sobre cómo funciona Make.com, podéis dejarme un comentario, un like y suscribiros al canal si os está aportando valor. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.